rápidamente a Ezeiza, porque allí está Paula Avellaneda para contarnos qué es lo que ha pasado, sobre todo a partir de hoy y con los vuelos que llegan de Italia. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzaron a aplicar el protocolo en los vuelos que vienen desde Roma. El primero fue a las 4:55 de la mañana, fue un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y después hubo otro a las 8:40 proveniente de Roma, también de Alitalia. El protocolo que se aplica es el siguiente: suben las autoridades sanitarias con guantes, con barbijos, y entregan un folleto. Los tripulantes, los pasajeros, tienen que firmar una declaración jurada donde se les pregunta si tuvieron alguno de los síntomas en los últimos días y cuáles fueron los lugares, las ciudades que recorrieron. Y por otra parte también se les toma un teléfono de contacto y cada uno se tiene que comprometer a decir si tuvo alguno de los síntomas, como por ejemplo fiebre alta, dolor de garganta. Si tuvo alguno de estos síntomas y si estuvo en alguno de los lugares de riesgo, como por ejemplo China, es ahí donde se aplica este protocolo. Está preparado el hospital de Ezeiza, hay ambulancias del SAME que los trasladarían a este lugar y se les haría allí el hisopado para ver si tienen la enfermedad o no. Solo en estos casos. No se les toma la temperatura porque consideran que esto no sería suficiente, porque alguien se podría haber tomado algún antifebril antes de subir al avión. Entonces hay dos cosas que hay que tener en cuenta para que se tomen las medidas necesarias, y son tener los síntomas y además haber estado o en el país afectado o haber tenido contacto con alguna persona que hubiese tenido coronavirus. Los vuelos llegan acá solamente al aeropuerto de Ezeiza, los vuelos provenientes de Roma, de Italia. Tenemos por una parte Alitalia y por otra parte Aerolíneas Argentinas, que tiene vuelo todos los días, salvo los lunes y miércoles. En el día de hoy ya no tiene que llegar ningún vuelo. Atrás mío están las pantallas, vienen vuelos provenientes de otros lugares. Y con respecto a cuál es la situación acá en el hall donde está saliendo la gente que en este momento aterrizó, algunos de Brasil, ninguno de ellos tienen barbijo. No vemos que estén tomando ninguna de las medidas de seguridad. Claro, tampoco vienen de lugares que hayan sido afectados, como por ejemplo estamos hablando de Italia, que sí ha tenido varios casos y 7 de ellos mortales. Si les parece, vamos a hacer un repaso de los países más afectados, y por un lado son Corea del Sur, donde ya hubo 977 casos, en Italia hubo 283, las ciudades más afectadas son las del norte. En Japón, recordemos que llegó un crucero de China donde tuvieron que estar en cuarentena porque había habido algún caso, y en Estados Unidos son 53 los casos donde hay gente repatriada de zonas afectadas que tuvieron que ser puestas en cuarentena. En nuestro país hasta el momento no ha habido ningún caso reportado. Sí sabemos que hay 2 personas que vinieron de un crucero en Camboya que tuvieron que ser puestas en cuarentena en La Plata, pero por el momento ninguna de ellas tampoco ha presentado los síntomas. Paula, si te parece bien, escuchemos qué decían los turistas que llegaban esta mañana a la República Argentina provenientes de Italia. Escuchémoslo. Bien, muy buena experiencia, la verdad que igual nos fuimos justo. A los pocos días aparecieron los casos del coronavirus, pero nada, estamos todos bien, por suerte. Bien. Una vez que aterrizaste, ¿cómo fue el protocolo? No, nos tomaron la temperatura y como ninguno tenía temperatura ni nada, así que todo bien. ¿Les tomaron a uno por uno arriba del avión? No, al llegar al aeropuerto. Nos tomaron con el láser así, la temperatura. Un par se equivocaron, abrieron la boca. ¿Eso en Italia o acá? En Italia, en Italia. Ah, perfecto. Cuando aterrizan acá a Buenos Aires, ¿les tomaron la temperatura? No. Ajá. No, ¿Qué no, pasó nada. arriba de... No, el problema o el trámite distinto es el ingreso. Te hacen una foto con un escáner de temperatura cuando ingresás a Italia. Durante mi estadía se desató se desató, digamos. Ahora suspendieron el fútbol, el carnaval, etcétera. Pero a la salida no hay un protocolo, es para la entrada. ¿Qué pasa cuando aterriza el avión acá en Buenos Aires? Por el momento me parece que nada. ¿Les tomaron la temperatura? Hasta ahora no. Nos hicieron llenar un módulo y basta, eso. ¿Ese formulario lo llenaste arriba del avión? Sí, arriba del avión, no podías bajar si no lo llenabas. ¿Con la leyenda declaración jurada? Sí. ¿Y qué ítems tenía el formulario? Sexo, proveniencia, los últimos países en los que había estado los últimos 14 días y
y si tenías algunos síntomas. Bueno, todos pusieron que no y todos pudieron salir. No se inspeccionó, digamos, con temperatura. No, yo creo que ninguno va a leer esos módulos. Claro. ¿Y cómo estaba la situación en Italia? Y un poco de alarmismo general. Cerraron todas las escuelas, todas las universidades hasta el 1 de marzo para detectar los focolares de la enfermedad, digamos, del virus. Pero aparte de eso, yo trabajo con el deporte y anularon todas las competencias hasta el 1 de marzo.